Continuando con los mecanismos de corrección de hiponatremia, los estímulos para secreción de hormona antidiurética o vasopresina son osmóticos y no osmóticos. Los osmóticos son todos aquellos electrolitos o sustancias que generan presión osmótica, como es el sodio, el potasio y la glucosa. Y los no osmóticos es la hipovolemia, la hipotensión, las náuseas y los vómitos. Otros son la hipoxia, la glucopenia, es decir, la hipoglicemia y algunas hormonas. De manera que en el gráfico de al lado mostramos cómo el aumento de la osmolaridad por pérdidas de volumen y por presión, como en la medida que cae 10% la presión, 20%, 30%, el porcentaje de cambio, como aumenta enormemente la secreción de vasopresina, igualmente cuando el volumen, la osmolaridad, como va en relación directa el aumento de la vasopresina. En los mecanismos como la vasopresina regula la osmolaridad, existen receptores de vasopresina 1 en el músculo liso y su función es producir vasoconstricción y hipertrofia miocárdica. Además tienen una función de agregación plaquetaria, glucogenólisis y contracción uterina. Los receptores B1B o B3 en la hipófisis y en el cerebro, aumento del calcio citosólico, lo cual provoca liberación de adenocorticotropa. Y los receptores B2, membrana vasolateral del túbulo colector, es el que responde a los cambios osmolares para producir una orina concentrada o diluida. Inducción de la síntesis y expresión de los canales de apoporina 2 en la membrana apical para el manejo del agua en el túbulo colector. Finalmente, en el endotelio vascular, en el músculo liso vascular y en el pulmón, a través del aumento del AMP cíclico se produce liberación del factor 8 y factor de von Willebrand y vasodilatación. En los pacientes que se evalúa la acción sobre el túbulo colector, vemos aquí un diagrama que mostramos el túbulo colector, el lumen, y esta es la zona vasolateral. Cuando se produce la acción de la vasopresina por unión al receptor B2, se produce la aquaporina 2, la pasada de agua y finalmente dentro de la célula, y finalmente se produce la absorción de agua a través de la aquaporina 3 y aquaporina 4 para entrar al riego vascular del riñón. La hiponatremia se define entonces como el sodio plasmático menor de 135, eso representa una osmolaridad menor de 275 miliosmoles y va a estar en relación a la etiología la condición final de la osmolaridad resultante, o hiper o hipovolemia, dependiendo del volumen circulante. Entonces, la osmolaridad desde el punto de vista del sodio puede ser normoosmolar, hiperosmolar o hiposmolar, y esta puede ser hipervolémica, hipovolémica o euvolémica. En la hiponatremia con disminución de osmolaridad se produce eliminación de agua libre para aumentar la concentración del sodio a través del filtrado glomerular, la capacidad dilutoria del túbulo renal y supresión de la hormona antidiurética. Si la hiponatremia es hiposmolar, que es una forma de hiponatremia, el mecanismo de producción en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética se lleva a ocurrir finalmente
esta condición. Generalmente se debe a un estado de disminución de perfusión tisular por disminución de volumen, ya sea por vómito, diurético o el paciente no ingiere suficiente líquido. La hiponatremia hiposmolar también se puede producir por hipolidicea primaria, pacientes que están tomando carbamazepina o fluoxetina, ejercicio intenso con reposición de agua sin electrolito y en la intoxicación por la droga éxtasis, el embarazo o el alcohol. La hiponatremia hiperosmolar se debe a una retención de alguna sustancia osmolar, que en este caso puede ser glucosa, en la cetoacidosis diabética, en el estado hiperosmolar hiperglicémico diabético, o cuando se administra glucosa hipertónica o sacarosa a un paciente en nutrición parenteral total. Tiene una osmolaridad mayor de 295. La hiponatremia, como les comentaba, puede ser aguda cuando se instaura menos de 48 horas. Eso conlleva rápidamente un edema cerebral, convulsión y muerte por herniación de la amígdala cerebrosa en el foramen magno. Especialmente ocurre en mujeres y en niños. En la hiponatremia crónica, los mecanismos de adaptación cerebral por la creación de los llamados osmoles idiogénicos minimizan el edema cerebral, pero lleva consigo la presencia de cefalea, náusea, confusión, cambios de comportamiento, trastornos de la marcha, convulsión y coma. La gravedad de la hiponatremia va a depender entonces del nivel del sodio y la instauración. Puede ser en una condición grave, coma, convulsión, distrés respiratorio cuando el sodio es menor de 110. Tratamiento agudo debe de corregir esta situación. En hiponatremia moderada, generalmente el paciente tiene desorientación, somnolencia, confusión, hay náusea y vómito, y el sodio está entre 110 y 120. Tratamiento también agudo. Si es leve la hiponatremia, puede ser una cefalea, una alteración de la atención, trastorno de memoria, bradicitia. Estos pacientes tienen generalmente el sodio mayor de 120. Generalmente el tratamiento no se hace agudo. Hay una condición donde el paciente tiene una hiponatremia por el cerebro llamado perdedor de sal. El cerebro aumenta la secreción del péptido natriurético cerebral. Esto provoca a nivel del riñón una pérdida de sodio, disminución de la actividad en los nervios simpáticos con aumento de la natriuresis y de la diuresis, disminución de la liberación de renina y disminución de la recepción tubular de sodio. El cerebro perdedor de sal se diferencia de secreción inapropiada de hormonas antidiuréticas porque la concentración plasmática de sodio está baja, está disminuida en ambos, la osmolaridad plasmática está disminuida, el sodio urinario está aumentado y la osmolaridad urinaria está aumentada, pero se diferencia en relación a que los síntomas de la hipovolemia están presentes en el cerebro perdedor de sal y no está presente en el síndrome de secreción inapropiada. El peso corporal está disminuido en el cerebro perdedor de sal y está aumentado normal en el secreción inapropiada. La presión venosa está disminuida en el cerebro perdedor y aumentado normal en el secreción inapropiada. La presión capilar pulmonar está disminuida y aumentada en el secreción inapropiada. El hematocrito está aumentado en el cerebro perdedor, pero en la secreción inapropiada está disminuido el hematocrito. El sodio está aumentado en 24 horas en el cerebro perdedor, puede ser variable en la secreción inapropiada, igual que el balance de sodio. Variable en secreción inapropiada y negativo en el cerebro perdedor. Las concentraciones de las soluciones a usar para el tratamiento de la hiponatremia puede ser solución salina hipertónica
que tiene 513 miliequivalentes de sodio por litro, solución salina que tiene 154 miliequivalentes por litro, solución salina 0,45 que tiene 77, solución glucosalina al 0,30% tiene 51 miliequivalentes y el glucosado al 5% tiene 0 sodio. ¿Qué hacemos para corregir el sodio? Tenemos que calcular el peso por el agua corporal total. En mujeres el factor de corrección es 0,5, en hombres 0,6, en mujeres ya mayores de 65 años es 0,45 y en hombres mayores de 65 es 55. La fórmula para corrección del sodio es, tenemos que conocer el incremento del sodio plasmático al administrar 1 litro de solución de cloruro de sodio. Incremento se calcula a través del el sodio de la solución menos el sodio plasmático por el agua corporal total más 1. El agua corporal total es igual al peso del paciente por el factor de corrección que ya vimos. El cálculo del volumen administrado de solución salina es el volumen, incremento del sodio deseado por 1000 sobre el incremento del sodio plasmático en la solución a infundir sobre 24. La velocidad de infusión y corrección del sodio es 1 a 2 miliequivalentes por kilo por hora durante las primeras 4 horas cuando existe hiponatremia severa, o de 8 a 20 miliequivalentes litro en las primeras 24 horas. La hiponatremia grave debe de tratarse para disminuir el grado de edema cerebral, evitando a su vez una sobrecorrección de la natremia. La hiponatremia grave, la solución a usar, si hay edema cerebral, vamos a hacer solución salina hipertónica al 3%. Si la hiponatremia grave, vamos a usar también en la misma solución. Debemos de evaluar la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, el potasio urinario y si hay hipoxemia concomitante. La hiponatremia grave debe de usarse solución salina al 3%, 1 a 2 mililitros por kilo por hora en infusión en 1 hora. Y después, si 2 mililitros por kilo hora, si el paciente está en coma, estuporoso o tiene distrés respiratorio o ha convulsionado. Bolus de 100 ml de solución salina al 3%, máximo 3 veces con periodo de 10 minutos en el caso de que el paciente tenga convulsión. El monitoreo, evaluar la diuresis, la solución salina hipertónica puede inducir una elevada diuresis acuosa, favorece la sobrecorrección de la natremia. La disminuir el riesgo de desarrollo de síndrome de desmielinación osmótica pontina. Para evitar ello debemos corregir lentamente. Aquí mostramos una imagen de resonancia donde se observa una área de hipointensidad en T1 y T2 una área hiperintensa en el tallo que corresponde a una mielinolisis pontina, un cuadro grave. Incremento de 4 a 6 milosmoles de los niveles de sodio, reducción del nivel de edema cerebral un 50%. El objetivo es un incremento del sodio entre 8 a 10 miliequivalentes en las primeras 24 horas, evitar la hipercorrección en pacientes con mayor riesgo de síndrome de desmineralización osmótica son los alcohólicos, los desnutridos y los que además tienen hipopotasemia. El control de la sodio debe hacerse en las primeras horas, cada 2 horas. Si el sodio aumenta más de 6 miliequivalentes, suspender la infusión. Si aumenta de 1 a 6, mantener la infusión. Y menos de 1 milimol, aumentar la infusión un 50%. Nuevo sodio a las 2 horas. Si aumenta más de 8, iniciar medidas correctivas. Y finalmente haríamos este algoritmo para el manejo de la hiponatremia, ¿verdad? Solución salina, si los síntomas son graves, 1 o 2 miligramos por kilo por hora, evaluar a las 2 horas, dependiendo del incremento vamos a ir manejando la infusión. Evaluar a las 2 horas el último control, si el sodio está por menos de 120, incrementamos la infusión en 2 milimoles litro. Si está entre 120 a 130, incrementamos a mayor de 6, pero si el sodio está entre 120 milimoles, incrementamos a 8 milimoles. De manera que
Así logramos hacer la corrección de